Muy buenos días para toda nuestra audiencia de nuestro programa Liderazgo TICS. Es un programa que busca reflexionar sobre pedagogía, sobre prácticas docentes que son significativas y que tienen alguna relación en algún momento con el TICS, con las TICS, con las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Estela. La maestra. Bueno, ella me dice que solo es maestra, pero bueno, Estela Cárdenas, y ella es coordinadora de la expedición pedagógica en Risaralda y además hace parte del Movimiento Social por la Educación. Muy buenos días, Estela, y bienvenida al programa. Buenos días a todos, Guillermo, Carlos y Hernán. Primero agradecerles pues la participación o tenernos en cuenta en este programa. Y una pequeña aclaración. Yo no, la coordinación de expedición pedagógica Eje Cafetero, no solo Risaralda. Muy bien. Estos programas me parecen muy importantes y se suman a uno que desde la movilización social por la educación hemos venido desarrollando sobre pedagogía virtual. Esa pedagogía virtual ha llevado a tener una cantidad de elementos y a que los maestros no reinventemos pensando en lo que hay que hacer ahora, que debemos es procurar empezar a trabajar por una pedagogía de la vida, una pedagogía de la esperanza, porque hoy más de llenar al estudiante con conocimientos, lo que está en juego es la vida. Bueno, señora, también presentamos a Hernán Mayama Barriux. Él es docente de lenguaje y él nos va a hablar de un texto que recoge unas experiencias significativas escrito por él y por Mauricio Gómez, Mauricio Suárez. Mauricio, ¿qué? Perdón. Suárez. Listo, por Mauricio Suárez. Y bueno, un saludo, Hernán, para nuestra audiencia. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Un saludo muy especial a todos los maestros y maestras que comparten hoy con nosotros este espacio. Carlos Rosero, nuestro compañero coequipero en este programa, docente y también miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Educadores de Risaralda SEP. Bueno, ya también vamos a tener a Marco Raúl, pero entonces aprovechemos, Carlos, y nos das un saludo. Gracias, Damián, o Guillermo Damián, para no confundir allí a los espectadores, que yo le digo Damián y los otros le dicen Guillermo. Un saludo para todos, a la compañera Estela, a Hernán, gracias por estar en el programa y esperemos que el programa pueda resolver muchas de las dudas que tienen los docentes hoy en día de lo que pasa con el tema de la virtualidad. Escucho. Bueno, un saludo para nuestra audiencia, por favor. Envidiable el sitio donde estás, entre otras cosas. Sí, estoy en el campo. Aquí debajo de un palo de mangos, que es el único sitio donde da para la señal. Qué belleza, el palo de mangos atrae la señal. Un saludo para nuestra audiencia, Marco Raúl. Bueno, un saludo en estos tiempos tan complejos, pero tan maravillosos, que nos invitan a la reinvención de una tarea aplazada largamente, y es que la escuela se tiene que reinventar, pero también tenemos que reinventar esta sociedad, y ojalá que no sea desde la perspectiva capitalista, que pudiéramos realmente sumar para poder construir una sociedad basada en otros valores, en otros proyectos y en otros procesos. Bueno, pues les cuento que Marco Raúl es bueno, un escritor prolífico, coordina la Expedición Pedagógica Nacional, es miembro del Movimiento Pedagógico y es doctor en Educación. Bueno, un abrebocas al programa, Carlos, ¿por dónde vamos a llevar el programa de hoy?
Claro que sí, Damián, muchas gracias. Un saludo a Marco. Eh, Te cuento que Hola. estamos con Estela Cárdenas y con el compañero Hernán Mayama Rose. Damián, creo que hoy es un programa muy importante para nosotros porque aquí hay diferentes miradas, aquí encontramos también diferentes conocimientos, pero todos enfocados a un mismo logro, a una misma meta, que es el de la educación. Tenemos acá personas que son escritores que contribuyen a la educación, unos a la educación popular, otros a la educación, digamos, un poco tradicional, y eso nos hace también, nos da una riqueza para este programa porque la riqueza está es en mirar nuestros puntos de vista. Bueno, sí. Entonces, bueno, le voy a pedir un favor a Marco Raúl que si reencuadra un poquito que queremos verle la barba, que no se le ve. Marco Raúl, por favor, un poquito más abajo la cámara. Es que, Eso, muy bien. pero Bueno, la primera hay que pregunta, tener cuidado porque se mueve y se va. bueno, la primera pregunta es para ti, Marco Raúl. Desglosemos un poquitico más qué es eso de la reinvención aplazada. Háblenos un poco al respecto. Bueno, la escuela está viviendo un tránsito entre tercera y cuarta revolución industrial. Es decir, la escuela está pasando de un sistema de redes sociales a un sistema de inteligencia artificial que está reorganizando toda la sociedad. Y un poco el mundo de la banca multilateral ha colocado como objetivo fundamental lo que ellos han llamado el STEM, que se ha comenzado a copiar usted ya tiene secretarías de educación en el país que hablan del STEM como si fuera la octava maravilla del mundo. Ese STEM fue un poco de las decisiones de la Comisión de Calidad norteamericana. STEM se refiere en inglés al acrónimo de S, Ciencias Naturales, T, Tecnología, E, Ingeniería, por lo de hacer prácticas las cosas, M, Matemáticas, y R, Reading, leer y escribir para esas cuatro cosas. Por eso las pruebas PISA están diseñadas sobre el STEM norteamericano. Y pues entonces digamos que estamos en un momento en donde la vieja escuela está un poco dando sus últimos estertores, pero esa escuela no acaba de nacer. Pero en medio de ese nacimiento de ella hay una disputa entre el proyecto del capitalismo, qué quiere hacer con la escuela y para qué quiere formar seres humanos. Por eso para ellos es fundamental las competencias, los estándares, formar un homo faber, un homo que sepa ser para la producción, pero para la producción de este tiempo. Entonces la tecnología juega allí un papel. Para nosotros, desde la perspectiva crítica, que existen muchos proyectos hoy en América Latina y en el mundo, la perspectiva son las capacidades, las habilidades, porque creo que algo que nos están expropiando con esta crisis por miedo, por el miedo y el terror, es la necesidad de volver al espacio interior, de saber quién somos, cómo la subjetividad ha sido tomada por los mercaderes y convertido todo esto en sociedad de consumo. Yo trabajo eso en un libro que acaba de salir, no ha circulado porque lo cogió esta crisis, que se llama Educaciones, Escuelas y Pedagogías en la Cuarta Revolución Industrial desde Nuestra América. Entonces, digamos que esta crisis creo que es una crisis muy interesante para que la aprovechemos y no simplemente le hagamos las adecuaciones a la escuela para todo el proyecto de la tecnología y la industria de la tecnología, sino para que repensemos la escuela y los seres humanos que queremos formar para estos tiempos. Solo que ahí se ha generado una tensión muy fuerte
entre los tecnofóbicos que creen que en la tecnología están todos los males del mundo y los tecnofílicos que creen que la tecnología va a ser la salvación de la escuela, va a ser la salvación, como si no existieran otro montón de elementos. Muy bien. Muy apretado, ese es el asunto. Bueno, listo, muy bien. Bueno, Estela, hablemos un poco. Pregúntale Estela, a él por el ruido. ¿cuál ruido? Allá no habrá ruido, que no entiendo. Estela, no entiendo, perdóname. El sonido, Carlos, Carlos, ponle sonido a Estela, por favor. Estela, está silenciada Estela y Carlos. Carlos también está silenciado en este momento. Carlos, está silenciado. Sí, Estela, habilita el sonido, porfa. Listo. Te decía, Damián, que si le haces la pregunta al otro compañero, mientras el ruido de la calle se merma, sí. Tú tienes mucho ruido allá. Listo. Entonces, Carlos, nosotros tenemos digamos, esto tiene un propósito. Uno de los propósitos es mostrar una experiencia significativa en la enseñanza, en la docencia. En este caso, Carlos va a nominar la persona o la experiencia significativa que nos corresponde en este programa de hoy. Carlos, sube el micrófono de eso. Dale, Carlos. Pero claro, Damián, antes de ir con el compañero Hernán Mayama, pues decirle que estamos muy orgullosos como docentes y como comunidad educativa de Pereira y como comunidad también, digamos, en la parte de la parte intelectual por el libro que se realiza y por eso queremos darle una nominación de reconocimiento a ese trabajo. Esto es las reflexiones de cómo hemos contribuido como docentes con la emergencia de la pandemia. Entonces es un reconocimiento al liderazgo maestro, tanto a Hernán Mayama Rose como a Mauricio Suárez por el libro que nos regalan, nos ofrecen dentro de ese conocimiento que tienen, que se llama Libro Aula 12. Entonces, muchas felicitaciones. Por aquí estaría también la carátula del libro. Este libro, pues, lo que hace también es compilar un poco sus actividades y prácticas en las aulas y también, pues, por la relación que tiene de las prácticas de lo virtual. Entonces, felicitar a los dos compañeros y puede continuar, Damián. Le damos paso a Hernán Mayama Riux para que nos cuente, entre en el debate y bueno, aquí conversemos entre todos sobre los temas que nos ha propuesto en este momento Marco Raúl. Tienes la palabra, Hernán. Bueno, muchas gracias, Damián. Muchas gracias, Carlos, por esta nominación. La aceptamos con humildad. Y bueno, te cuento que frente a lo que dice el doctor Raúl, importantísimo, hay una gran cantidad de posibilidades que se nos abren ahora con esta situación. Previo a esto, les estaba contando acerca de que la sociedad ha descargado de cierta manera la responsabilidad de lo que vaya a suceder ahora con los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Y yo les iba a contar justamente la importancia de que miremos primero que si es verdad que los maestros debemos tener la tecnología, conocer, integrarla en nuestras prácticas pedagógicas, la situación, la posible crisis no depende de los maestros. No podemos recargar con eso porque es una serie de desafortunados abandonos de parte del Estado en la dotación, en la conectividad,
en los elementos mínimos para que los niños tengan posibilidades de acceder a la información, a construir sus aprendizajes de una manera por lo menos mediada por la tecnología. Entonces no es de consorte exclusivo de los docentes. Esto es algo que nos implica a todos como sociedad. Lo que a nosotros como docentes sí tenemos y nos corresponde es repensarnos. Ahora lo decía el doctor Marco Raúl, reinventarnos. Hay que hacer un cambio de mirada y saltar, ¿sí? Digamos que de esa educación tradicional a una educación mediada a través de la tecnología. Simplemente hasta allí. Porque no podemos desconocer, no podemos pensar que las inteligencias artificiales van a hacer nuestro trabajo, ni vamos a mirarlo desde la perspectiva de que la tecnología contiene todos los males del siglo, como ahora lo expresaba tan hábilmente el doctor Marco Raúl, sino que tenemos que integrarla inteligentemente sin desconocer que somos seres humanos. Hay elementos fundamentales que se dan en el contacto humano, en la relación uno a uno del docente con los estudiantes. ¿Cómo vamos nosotros a lograr generar esos nuevos procesos en estos momentos en donde nos ponen la situación del mundo, nos pone en alerta? ¿Cómo vamos a integrarlo de una manera tal que nos permita, por lo menos en esta primera etapa de la situación, permitirle a los niños acceder a la información y a que construyan sus propios conocimientos mediados por la tecnología? Y Aula 12, en el sentido, pues ahora a lo que mencionaban, Aula 12 es un libro que recoge, digamos que la experiencia de la investigación de una metodología que incluye, que intenta conciliar la tecnología con las relaciones humanas. ¿Cómo construyo con el otro? Digamos que buscando también la manera de que los niños se enamoren del saber, de las ganas de aprender, despertarles la curiosidad por el aprendizaje. Entonces lo que hacemos es integrar la tecnología de una manera, digamos que muy inteligente, para que los niños se vuelvan a enamorar de las posibilidades de ir a la escuela, de disfrutar el espacio con el otro, y cómo desde esa comunicación con el otro empiezo también a entenderme a mí mismo. Ahora más adelante, si quiere, les amplío un poquitico más cómo funciona exactamente la metodología en esta investigación. Muy bien, le damos paso a Estela, que nos cuente un poco su visión de este debate que se ha iniciado el día de hoy. Bien, bueno, escuchándolos, ya les comentaba que nosotros en movilización hemos tenido unos cafés pedagógicos donde se ha trabajado el tema. Y como dicen, es el momento, como lo decía Marco Raúl, es el momento de reinventarnos. Cuando lleguemos a la escuela no podemos hacer lo mismo. Y también es mirar y concebir que todas las TIC son estrategias, que estas no van a reemplazar esa relación tan importante que hay que tener con el estudiante, las emociones, el contacto, la mirada, todo lo que debe llevar a trabajar con y a colaborar con los estudiantes. Por eso ahora es muy importante empezar a trabajar esos sentidos colectivos. Hay una preocupación muy grande con los maestros, y ustedes se dieron cuenta ayer cuando el gobierno decía que ya hay una opción de internet, de minutos, para que los maestros lo utilicen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como manifiesta Marco Raúl. Tenemos una ferretería para utilizarla, pero no hay ningún cambio en lo que vamos a hacer ahora que regresamos a las instituciones. Bueno, entonces está centrado el debate en el cambio que se va a generar y que se evidenció en este momento, pero que era un cambio que se venía como cocinando a fuego lento
y que se preveía que iba a llegar un momento donde la educación iba a ser mediada por ambientes tecnológicos y virtualmente de alguna manera. Yo le colocaba temprano voz en off un debate a Mayama, pues que se encendió un poquito muy, muy sabroso el tema de cómo se está diciendo que los muchachos de ahora son nativos digitales, cuando en realidad el debate es que son nativos de redes sociales. ¿Qué piensa al respecto Carlos Rosero y asentándolo al debate que estamos dando ahorita? Claro que sí, Daniel. Aquí hay varias situaciones. Primero, se declara pues siempre al adolescente, al muchacho, al estudiante, de que es el duro en lo digital. Pero creo que ese duro en lo digital, pues también lo que hace es superar, sobrepasar las expectativas, el trabajo, todo lo que hay a nivel gobierno y a nivel educación en general, ¿sí? Allí, por ejemplo, yo diría que en este momento estamos en una crisis de la salud, pero también se podría llamar que es la educación en tiempo de crisis. Aquí todo esto que está pasando, pues lo único que hizo fue reflejar las falencias que nosotros tenemos en todo, ya también sea en el campo de la salud, como también en el trabajo informal, en todo lo que tiene que ver con la desigualdad que existe en nuestro país. Pero una diferencia muy grande y que es notable fue la de la educación. En la educación, en este momento, a una semana de entrar a clases en todo el país, encontramos que los gobernantes empezaron a decir, vea, yo solo tengo 91% más o menos, es un promedio, dejémoslo en 90%, de que en la ruralidad no hay posibilidades para una educación virtual, ¿sí? A pesar de que los muchachos son tan duchos en manejar estos medios, pues la educación y esa desigualdad social no se presta para poder estar en esa educación virtual. Yo colocaría aquí en la bandeja de nuestro programa el tema que tiene que ver con esa, cómo podría darse una educación. Hay que tener una propuesta. Estamos en la crisis de la epidemia, ¿sí? Eso ya está, es un contexto en el que todos debemos adaptarnos, pero también hay una crisis en la parte educativa y en la parte de conectividad y en la desigualdad. Entonces, reuniendo todo ese contexto, ¿cómo nosotros, desde una educación, tanto maestros, tanto compañeros intelectuales, cómo podemos aportar y qué solución le podemos dar a esto? Mire que tenemos ya un referente, el adolescente muy flexible, muy dado a utilizar la tecnología, pero no está la tecnología para poder dar esas clases. Entonces, ese es un interrogante que me gustaría, Damián, que nosotros pudiéramos hablar un poco de eso, pero también es de que como ya está el contexto escrito, ya está el contexto, no lo podemos cambiar, no podemos decir váyase virus, COVID-19 y déjenos continuar, no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué debemos hacer allí? Los administrativos locales, los secretarios de educación, ya se enloquecieron tanto que dijeron, hay que llamar los docentes, necesitamos los docentes aquí porque si no tengo la conectividad, no tengo cómo hacerlo virtual, entonces me toca llamarlo a los colegios para entregarles una fotocopia para que vayan y les lleven esa fotocopia a los niños a las casas, ¿sí?
Entonces ahí empezamos ya una problemática en la que, uy, bueno, entonces que va a colocar en peligro la vida de los docentes, porque es que, y la vida de la misma sociedad, porque el docente, en algunos municipios están diciendo, yo ese docente no lo dejo entrar porque me va a traer el bicho, ¿sí? Me va a traer el virus. Entonces, hay que mirar esa posibilidad. Y una parte de los docentes que dicen, nuestra labor vocacional como docentes es llevarle la educación a los niños y queremos ir hasta allá, hasta la casa de ese niño, a llevarle la fotocopia, porque puede ser el único alivio que puede tener en estos tiempos de cuarentena. Bueno, Marco Raúl, ¿qué nos puede decir sobre el planteamiento que nos ha traído Carlos? Ponle sonido a Marcos, Marco, por favor, Carlos. Bueno, hay que decirle a él. Marco, el audio, por favor. Que hay tres caminos que... Sí, Dale, aló, Marcos. aló, aló. Dale, dale. Sí, sí, te escuchamos. Aló, aló. Sí, te estamos escuchando, dale. No, que yo digo que, sí, que yo digo que hay tres caminos que son indisociables para hacer estos análisis, porque nos podemos perder. Yo creo que ese dicho que dicen que es de los alemanes, pero que circula por el mundo, de que los árboles no dejen el bosque, se aplica aquí a las mil maravillas. Porque no podemos decir que la tecnología no se va a usar. Hay que tener claro que se va a usar. Pero dos, la tecnología existe en un contexto. Y entonces, al darse en ese contexto, la tecnología tiene que plantearse cómo la vamos a trabajar. Y tres, cómo vamos a trabajar la tecnología. Entonces, me parece que son tres asuntos y yo he hecho algunas preguntas ahí para enredar el tema. En primero, algo que decía yo esta semana en otro foro, y es que en Colombia la desigualdad digital es más profunda que la económica. Coloquémosla en el índice Gini. En el índice Gini, Colombia tiene 0.52 en desigualdad económica y tiene 0.53 en desigualdad digital. Entonces no nos jodamos. Debemos de hacernos pajaros mentales. Planteémonos el problema. El problema es que esta democracia se ha desarrollado con una distorsión de la realidad. Y lo que hemos aprendido políticamente es que ellos sí han usado la tecnología para ellos, para las verdades a medias, para las elecciones manipuladas, para la polarización, para los contenidos tontos, que nos llenamos de contenidos tontos. Entonces ahí me parece a mí que estamos frente a una urgencia, y es, yo no puedo caer en una ilusión tecnológica sin tener claro qué es lo que nos está produciendo. Ya se decía, yo también lo decía esta semana en otro grupo, dejémonos de ser mentiras. Nuestros muchachos no son nativos digitales. Nuestros muchachos son nativos de redes sociales. Y en esas redes sociales están pasando cosas terribles. Hubo una encuesta, me acuerdo ahora, que me ha tocado sacar la cabeza porque no tengo información aquí, pero el Centro Nacional de Consultoría hizo una investigación el año pasado y mostraba que los jóvenes hoy, el 80% de la gente que tiene acceso, usa la tecnología como entretenimiento, es decir, es un uso pasivo. Solo el 27% tenía procesos. Entonces yo digo, ahí entonces vamos a tener que hacernos una pregunta y es, hemos terminado con un sistema capitalista que ha puesto la gente al servicio de la tecnología y por tanto, ¿quiénes están detrás de la tecnología? Los grandes capitales. Entonces, vivimos en un mundo, en algún lado leía yo que es el efecto Mateo, el del Evangelio. Al que más tiene, más se le da.
Y entonces, claro, revisen. ¿Y quiénes son los grandes beneficiados? Los colegios privados que tienen todo eso, los papás que tienen conexión satelital, y entonces el Ministerio de Educación se hace unos pajazos, manda a la gente a que se eche un rollo, y ahí ¿qué está pasando? Yo les doy el dato, que lo acaba de publicar un informe de la CEPAL para América Latina, y es en América Latina, esta crisis nos cogió con cerca del 54% de las personas en el sector informal. Entonces no nos jodamos, esos son nuestros alumnos. Y ese 64% del sector informal, la mayoría no tiene más que su celular para moverse. ¿Cuántas son las pymes en Colombia? ¿A dónde a qué escuela van los hijos de los sectores informales? ¿A qué escuela van los sectores de la informalidad? Yo estoy en el campo y hablo con los niños de acá y no tienen ninguna posibilidad de acceso a Internet. No pueden hacer tareas por Internet. Y estamos en Antioquia, la más conectada, con un alcalde. Yo iba a un debate ahora esta semana en Medellín, propiciada por la Universidad de Antioquia, a mostrar que la falacia de Quintero con el famoso Valle Digital, eso lo que está es organizando un montón de técnicos en programación. Entonces, a mí me parece me parece que hay un primer asunto, no podemos olvidar la fragilidad de la democracia digital que se ha construido. Por eso yo creo que es la hora de hacer una desintoxicación digital. Y una desintoxicación digital que reorganice qué estamos haciendo con lo digital. Que nos coloquen y que, déjenmelo decirlo bien fuerte, por la manera como el capitalismo ha manejado las brechas que tenemos en educación y socialmente, no las va a superar la tecnología. Solo la supera la educación, pero una educación que sea capaz de enfrentar esa democracia de mentiras que nos han construido con la distorsión de la realidad de los medios. Una democracia que sea capaz de trabajar y hacer realmente a los niños y a las niñas nativos digitales. Una democracia que aprovechemos esta crisis para exigirle que le den banda ancha a todas las escuelas del país, que le den a todos los chicos no esa ferretería que le dieron de un montón de aparatos, y un montón de aparatos creándole la ilusión de que eso era lo digital. Esa es la ferretería. Y entonces nos han vendido la idea de que si tenemos conectividad, si tenemos el aparato, si tenemos soporte, y ahora entonces esa discusión la vi cuando yo estaba en Ondas, por el Ministerio de las TIC. Entonces, los contenidos digitales son los mismos contenidos de una escuela que está mandada a recoger. Y perdónenme, el gran problema hoy es que tienen a los maestros y a las maestras trabajando sobre contenidos que hay que mandar a digitar para que las metan a los aparatos y a los sistemas. Entonces, perdónenme, las brechas no las va a superar la tecnología si no hay quien piense la tecnología, si no hay quien piense la democracia, si no hay quien piense la política. Y perdónenme, hay que empujar a muchos maestros y maestras que no quieren hacer más allá de lo que hay que hacer, que todo se les vuelve un problema, o lo único que hacen es cumplirle al ministerio y cumplirle a los rectores. Entonces, creo que, yo digo, imagínense esta crisis tan brava y los muchachitos en la casa resolviendo los problemas de los contenidos de la escuela, y no están pensando qué pasó en el mundo, y no están pensando por qué pasó esto en el mundo, porque la escuela ya se tragó la subjetividad, es una subjetividad para el mercado, una subjetividad construida en torno simplemente a esa ferretería, y consumiendo esa ferretería se tiene la ilusión de que estamos en lo digital. No estamos en lo digital, y de eso ya me alargué, pero si quieren les hablo eso después un poco en otra vuelta. Muy bien, Carlos, dale, tú quieres hablar, dale. Aclaración nomás. Muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, Marco, pero es simplemente esta aclaración o concretación de la pregunta, que sería
ya estamos en el tiempo de crisis. Tenemos identificada esa brecha. Sabemos que no se soluciona de hoy para mañana. El secretario dice, hay un 91% de estudiantes en zona rural y el otro 9% son de la parte urbana o de las cabeceras. Entonces, automáticamente, inmediatamente, ¿qué podríamos hacer para el día 20 de abril en la que todo el magisterio debe integrarse a la parte educativa, a la parte laboral? ¿Sí? Esa es como la pregunta en concreto. Bueno, creo que FECODE ya, yo felicito a FECODE y al presidente de FECODE con la decisión de anoche, no ir a las escuelas, y no ir a las escuelas y repensar esta cosa. Es decir, no podemos dejar que nos atropellen las tareas de las secretarías de educación, no podemos dejar que nos atropellen las tareas del Ministerio de Educación. Necesitamos que la masa crítica comience a pensar. Yo felicito al profesor Hernán porque me parece que están mostrando caminos, pero hay que evitar que esos caminos se vuelvan en recetas y fórmulas, que la gente entienda que esas cosas que ellos están haciendo es porque están siendo capaces de replantear el uso de la tecnología como ferretería. Entonces, yo digo, es la hora de activar la masa crítica. Yo digo, ¿dónde están los CEIR? ¿Dónde están los CEIR? Y me van a decir que entonces yo soy enemigo de FECODE, pero, y saben que siempre he sido amigo de FECODE, pero siempre he sido proponiéndole a la sociedad otra educación, una educación que los padres amen y que los padres salgan a apoyarnos en la protesta porque aman lo que hacemos con los hijos de ellos. Entonces, yo creo que estamos en la hora de reencantar a los niños, pero eso requiere propuestas y requiere que la gente con la masa crítica se siente y necesitamos que esos que andan encandilados creyendo que la modernización es meter aparatos en la escuela, entiendan que lo digital es un proceso que tiene 5 cosas. 1, un nuevo lenguaje. 2, una nueva realidad. Esa nueva realidad es, la gente está colocando videos, pero yo no puedo colocar videos sin entender el sistema que se mueve en la imagen y la manera como la imagen construye el mundo. 3, estamos frente a un sistema cultural de objetos tecnológicos. No son solo esos aparatos, sino es un mundo organizado. 4, hay lógicas que están siendo determinadas desde los algoritmos, desde el Big Data. ¿Qué estamos haciendo por entender esas cosas? ¿Qué estamos haciendo por entender que cuando un niño entra a Internet, lo que le están haciendo es cogerle la información que él da y que él da para generar y se vuelve una nueva materia prima del trabajo inmaterial? Todo eso lo tenemos que entender para que el maestro no haga procesos alienatorios en la escuela, pero lo tenemos que hacer. Y yo felicito nuevamente al profesor Hernán el esfuerzo, y me parece que es maravilloso que vayan surgiendo. En mi nuevo libro yo tengo 25 propuestas que se dan en América Latina de muy diverso tipo. Pero el problema es que nos agarró la tecnología y consideramos que el problema era la tecnología. No, el problema es, tenemos un sistema educativo en crisis y tenemos un sistema de salud en crisis. Y eso nos lo develó un bichito al que le encontraron anoche la vacuna a los chinos. Entonces ahora nos vamos a poner todos la vacuna y el mundo sigue igual. No. Hay que exigirle que este año al ministerio, este año es un año atípico y vamos a pensar la educación colectivamente y que nos demos la pela todos los que hemos trabajado en educación crítica todo este tiempo por construir esas nuevas posibilidades, por entrar al debate, no porque tengamos la verdad, porque el mismo capitalismo anda viendo cómo resuelve sus problemas de tecnología. Lo que pasa es que nos las están resolviendo las grandes empresas de la tecnología, creyendo que lo digital es Zoom, o creyendo que lo digital es DeepSeek, o que no.
Eso no son más que herramientas colocadas en una disputa internacional de múltiples caminos. Entonces, sí hay que volver, pero yo me pregunto, que le he estado preguntando a maestros, maestras que conozco, de veredas, de todo eso, que me cuenten qué están viviendo personalmente. Se los está comiendo la angustia y el miedo. La angustia y el miedo no solo del bendito virus, sino la angustia y el miedo de tener que darle respuestas a la rectora con unas cosas que les pidió. Alguna me decía en una cosa que me mandó, que lo voy a utilizar para una conferencia que tengo esta semana con una gente de Ecuador. Y me dice, no, es que la profesora me puso a resolver elementos de la evaluación de final de año. Por Dios. ¿Y quién controla eso? Y los rectores haciendo lo que les dé la gana. Porque tenemos un montón de rectores, me perdonan, que no saben de pedagogía. Que esa bendita ley 715 montó todo ese proyecto gringo de ningún niño dejado atrás y neoliberalizó a la escuela. Entonces, o damos la pelea o no la vamos a dar. Perdón. Muy bien, no, el debate está muy interesante. Profesor Hernán Mayama, usted ha venido desarrollando unos procesos mediados por las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Usted qué piensa de este debate que se está poniendo en la mesa? Y por otro lado, ¿cómo es su uso de la virtualidad en este momento de crisis? Y bueno, ahorita que estamos resolviendo a través de eso. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias al doctor Marco Raúl. Totalmente de acuerdo con lo que plantea. Tenemos como maestros que repensar muchísimas cosas. Aula 12, ahora te lo decía, nace más como una manera de hacerle más agradable el aprendizaje a los estudiantes. Hay un caricaturista y pedagogo italiano llamado Francesco Tonucci. Y Francesco Tonucci plantea algo muy bonito, algo que me parece muy bello, y es que dice que ¿por qué tenemos que odiar lo que estudiamos? ¿Sí? Y digamos que de cierta manera lo que intenta Aula 12 es llevar a los niños a entender que todo lo que tienen alrededor les puede facilitar su proceso de aprendizaje. Importantísimo, es que no es la tecnología, no es la panacea para el aprendizaje. Igual que decía el doctor Raúl ahorita, los contenidos, nos preocupamos por los contenidos, no son los contenidos. Para Aula 12 el contenido es un pretexto para que los niños desarrollen sus posibilidades de aprendizaje. ¿Qué me gusta a mí? ¿Cómo lo aprendo? ¿Cómo intermedio entre la información y mis experiencias previas y construyo mi propio conocimiento? Y eso es, digamos, piagetiano, vygotsquiano, cómo llevamos a los muchachos a que interactúen en ese proceso, pero es para que sean conscientes. Entonces, digamos que Aula 12 parte de Paulo Freire planteaba algo muy bello que decía: no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Es que es algo que a nosotros los maestros nos toca empezarnos a movilizar. Tenemos que empezar a aprovechar este tiempo, ¿sí?, para crear nuestros propios procesos de investigación, muy simples, nada complejo, nada, no, simplemente yo empiezo a analizar, a mirar qué de lo que estoy haciendo le permite a los estudiantes aprender más fácil. Cómo a través de una herramienta como es la tecnología o la ferretería, como la llama el doctor Marco Raúl, cómo a través de eso un estudiante puede desarrollar procesos de aprendizaje. Porque eso es otra cosa que yo planteo. Incluso esta semana sale un artículo en La Cola de Rata, justamente un artículo mío frente a esta situación, el aprendizaje en tiempos de pandemia. Porque es que nos lleva a reevaluarnos otra cantidad de conceptos. ¿Realmente el maestro enseña? En una ponencia que hice en el Ministerio de Educación en Bogotá, les decía, empezaba yo la ponencia con eso. Para ese entonces llevaba 23 años en la docencia, y les decía yo, necesité 23 años para darme cuenta que no tenía nada que enseñar. Realmente nosotros no enseñamos, es que nosotros tenemos que entender que somos mediadores, facilitadores en los procesos de construcción de aprendizajes de seres humanos.
Y entonces allí la tecnología pierde todo ese protagonismo del que se habla y que tanto miedo le tenemos los maestros. Tenemos que conocerla, claro, tenemos que utilizarla, claro, como en algún momento apareció el libro o un artefacto tecnológico y se convirtió en el elemento primordial de la educación, el libro, a través del libro. En estos momentos nos toca hacer lo mismo con la tecnología. Es que nos hemos quedado, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el doctor Marco Raúl Mejía, es que nos estamos quedando nosotros como maestros, nos estamos limitando y colocando simplemente una cantidad de pretextos para evitar ese razonamiento, esa introspección del maestro en su quehacer que lo lleve a identificar realmente cómo le puede facilitar a los estudiantes sus procesos. Entonces, digamos que en ese sentido, Aula 12 lo que invita, Aula 12 comparte experiencias, son maestros hablándole a maestros. Miren, cuando hice esta investigación, yo empecé solo en el 2014 y después del reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional por este trabajo, invité al profesor Mauricio Suárez y le dije, Mauricio, venga, vamos a hacer esto, y creamos un grupo de profesores que nos reuníamos cada 8 días a estudiar posibilidades, propuestas metodológicas, aprender a utilizar la ferretería tecnológica, ¿sí? Para diseñar, digamos, elementos que le permitieran a los niños desarrollar conocimiento. Y Mauricio se integró de tal manera a la metodología que lo invito, cuando empiezo a escribir el libro, venga, Mauricio, cuénteme su experiencia. Me va a contar cómo integró usted, ¿sí? Aula 12, la investigación, porque nosotros no estamos diciendo apliquen Aula 12, no le estamos diciendo repita lo que nosotros hemos hecho, le contamos la experiencia de nosotros, ¿sí? Pero es para que los profesores empiecen sus propios procesos de investigación. Hernán, sí, Carlos, sí. En tu libro ahora hablas de literaturarte, ¿cierto? Literaturarte es una página web en donde se les sube a los muchachos, digamos que la secuencia didáctica. Entonces, algo de lo que yo le llamo retos. Entonces los estudiantes lo que hacen es entrar a esa página web, ellos en el aula de clase, en Aula 12, se trabaja por equipos. Era lo que les iba a contar ahorita. Y se trabaja por equipos, nosotros no trabajamos de manera individual, no tengo sillas unipersonales, yo diseñé una mesa larga en donde se ubican 4 estudiantes. Esos 4 estudiantes conforman un equipo de trabajo y a cada equipo de trabajo se les entrega una tablet. En el aula de clase tengo conectividad a internet, entonces ellos lo que hacen es a través de esa tablet ingresan a la página web literaturarte.es.tl porque es gratuita, por eso tiene finaliza de esa manera .es.tl. Y ellos lo que hacen es ingresar al año, al periodo académico en el que estamos y descargan algo que se llama Misión Posible. Y ahí encuentran una secuencia didáctica, una serie de actividades de consulta, de lectura, de construcción colectiva, juegos, es muy didáctico. Entonces ellos van desarrollando ese reto y a medida que van desarrollando las actividades, pues se sientan con el profesor, uno los va orientando durante todo ese proceso y van contando qué es lo que han descubierto, qué es lo que han aprendido, ¿sí? Entonces, digamos que a través de eso lo que hemos hecho es lo siguiente, muy concretamente. Los chicos han realizado audiocuentos con los celulares, porque una de las misiones es que ellos entiendan que el celular no es un juguete, es una herramienta tecnológica a través de la cual ellos pueden realizar productos. Entonces, hacen un guión, leen un cuento, hacen un guión, adaptan el cuento a ese guión, cada uno en su celular graba la voz del personaje, colocándole matices afectivos, cambiando la tonalidad, todo, y después en un software, en un computador que se llama Audacity, que es software libre, editan y hacen audiocuentos. Entonces tienen audiocuentos hechos, tienen cortometrajes de tragedias griegas elaborados, ellos mismos son los camarógrafos, guionistas, directores, editores, con sus celulares, porque lo que queremos es que ellos trasciendan ese imaginario de que es un juguete, de que mantengo entretenido, sino que yo puedo producir algo a través de esta herramienta. Entonces, digamos que Literaturarte lo que hace es simplemente facilitarles a ellos la posibilidad de acceder a esa secuencia didáctica para que construyas un conocimiento. Entonces, ahí hay un cambio del paradigma. Yo no estoy parado en un tablero dando clases,
sino que lo que estoy haciendo es yendo equipo por equipo. En mi aula de clase no es focalizado, sino que es sociópeta, es decir, todas las 9 mesas están alrededor del salón, todos nos estamos mirando todo el tiempo, los estudiantes están trabajando cada uno en sus equipos, aportando las ideas, construyendo, conversando, porque es fundamental para Aula 12 que los estudiantes estén conversando. Nosotros no estamos limitándole, hagan silencio, no, sino que lo que intentamos es que en un proceso muy humano, muy de parte de nosotros, que es la comunicación, pues entre todos ellos construyan sus productos y su conocimiento. Muy bien. Damián, Carlos, una cosita, es que te propongo es importante... ahí para que pasemos donde Estela, para que nos cuente un poco sobre qué se ha evidenciado pues en esta crisis. Se ha evidenciado mucho lo que tiene que ver la educación popular en sus necesidades, ¿cierto? Porque digamos que es la más afectada en esta situación, pero también vemos la necesidad de tener la educación popular, la necesidad del campo, la necesidad de los trabajadores informales. O sea, eso también lo vimos, que nuestro mundo funciona, pero alrededor de todos, y ellos son también parte de los que constituimos el mundo, lo habitamos, pero también contribuimos en la parte educativa y los necesitamos como tal. Sí, pero también, Estela, pero un momentico, pero también quisiera que nos contara un poquito qué es la expedición pedagógica, pues inserto en este debate, ¿sí? Gracias, Estela. Listo. Bueno, primero que todo, y escuchando al profesor Hernán, me parece muy importante esa práctica que nos está contando. Y ella, digamos, es una estrategia que de pronto trasciende lo que muchos están haciendo, y yo me preguntaba, el ministerio está hablando hoy de utilizar todo ese material que tiene en la página web, pero que fue un material construido y fue elaborado hace por ahí unos 5 años, que está pidiendo que se utilicen y nadie lo utiliza. Hoy tiene la oportunidad y uno se pregunta, bueno, esta crisis desnudó muchas cosas, crisis institucionales, sociales, todo lo que aparece, pero en esos contenidos está el contexto, el problema coyuntural que tenemos hoy. No sé si en eso está o únicamente utilizar lo que hay allí. Lo otro que piensa uno es, estamos viendo qué es lo fundamental para estudiar en estos momentos. Si tenemos que, como dice Marco, es empezar a reinventarnos, empezar a pensar otras cosas, cómo construimos una sociedad más solidaria, más democrática, una comunidad que piense en la paz, una comunidad que mire hoy lo que está sucediendo en salud en todas las comunidades, porque desde el sur hasta el norte colombiano, todos están hoy diciendo que tienen dificultades, que el problema es el hambre, y están saliendo sin importarles la vida. Entonces, todo eso hay que empezar a cuestionarlo. Y en ese sentido es mirar también cómo nosotros en la educación popular nos integramos con las comunidades. Hoy es muy difícil. Hoy en el eje cafetero tenemos la traviesa, y yo escuchaba por acá a alguien que decía, este año vamos a tener buena producción, pero no hay quien vaya a coger café. Entonces piensa uno, ¿dónde está? ¿Qué es lo que va a pasar? Y hoy mucha gente preocupada en un año escolar
en la información que debe llevar, en la evaluación, como decía ayer Pablo Jaramillo, el de la Luque, que lo más importante es mirar las competencias y mirar cuál es el conocimiento. Entonces, ¿dónde está esa educación para la vida? Esa educación que permite que ahora se trabaje junto con la familia, con la escuela, con la comunidad, y ese tipo de lo que nos convoca hoy, salvar la vida, porque si usted se sale y tiene contacto con el otro, ¿qué va a suceder? Entonces, allí nos toca repensarnos mucho, resignificar muchas de las cosas, y a los maestros tenemos una responsabilidad muy grande, y es de mirar qué es lo que vamos a hacer ahora el 20, qué tipo de trabajo vamos a hacer con los estudiantes. Qué bueno que de pronto se pensara, si mi vocación es ser maestro, entonces en mi cuadra hay niños con quienes yo me puedo reunir y seguir con mi labor, y no pensar, que me parece muy triste, un profesor de un municipio, profesor de Aranzazu, que les habla a los maestros y les dicen que el 20 tienen que estar allá, y que si ellos viven fuera del municipio, deben ir un día antes. O sea que tenemos, como dice Marco, aprovechar esta época de crisis, pero no seguir con los mandatos que está indicando el MEN. Es el momento para poner en práctica los PEPAS, los proyectos educativos pedagógicos alternativos, que convoquen y que miren la coyuntura que tenemos hoy, que miremos los territorios y que brindemos una formación que de verdad ayude a los estudiantes, a las comunidades, a la sociedad. Hay un elemento importante con este tema del intento de virtualización de la educación, es que hay un sueño de un sector que no quiere maestros en las escuelas. Hay un sector que no quiere que el intelectual colombiano por excelencia, que es el maestro, el profesor, que es un referente social, no empiece a dar debates, que no empiece a colocar la realidad en el aula de clase, que no empiece a generarle pensamiento crítico a sus estudiantes. Yo hice un curso hace poco en una institución y habíamos 50.000 personas haciendo el mismo curso. Se cree que hay posibilidad de diálogo con mis otros 49.999 compañeros. No hay posibilidad de que yo debata con ellos. Y hay foros, y unos foros que para debatir unas cosas, pero usted ya ni alcanza a mirar en un foro de esos que dijo a otro y hacer un seguimiento. Pero hay ese sueño de la máquina, del robot educador. Pongámosle cuidado al tema, porque también tenemos que hacer una crítica a esa tecnificación de la educación. Carlos, pero también aprovecho la oportunidad cuando la profesora Estela nos pone un debate del papel del maestro en el entorno. Y en ese sentido yo me pregunto cuál es el papel de los directivos de las organizaciones de maestros. Carlos, ¿tú qué nos podrías decir al respecto? Bueno, yo siempre a la lluvia le he sacado lo importante también. Entonces llueve, salgo, la veo, me mojo, recojo, hago miles de cosas con la lluvia. Ahora estamos en una crisis y hago la misma, el actuar es igual. Entonces yo digo, ¿cómo? O sea, lo bonito que ha pasado hasta el momento es que tocó que pasáramos por una crisis para poder estar reunidos con nuestras familias, por ejemplo. Ese es un ejemplo, digamos, muy claro
el mayor, el adulto, sale, hace su trabajo y se desconecta y se pierde de qué sucedió en todo el día en su casa. Qué hicieron sus hijos, cómo se vistieron, cómo se bañaron, o sea, todas las cosas que salen allí. En este momento, digamos que la crisis nos regaló ese espacio para arruncharnos con nuestra familia, ¿sí? Pudimos estar con ellos, pudimos ver canales, pudimos ver que se están utilizando o lo virtual o los medios, los que tenemos la capacidad de que los niños también tengan la capacidad de su tablet y sus cosas, sus herramientas digitales, identificamos de que ellos solo tenían eso como para ver un video, una canción de reggaetón, una música, unos muñequitos, pero nunca se dieron la oportunidad de consultar el árbol más grande del mundo, los animales, la diferencia de los animales, cómo es la vida de los animales, cuánto dura, bueno, tantas cosas que hay allí. Esto también nos ha permitido muchas cosas que podemos hacer estando pues en las casas. Igualmente el aprendizaje de la virtualidad se evidenció y llevó a los maestros a que tuviéramos que volver a la escuela, volver a estudiar, volver a revisar, volver a saber cómo manejar esta virtualidad hasta a nosotros los docentes, pues llegamos a una dificultad, y es de que muchos maestros también reacios a que al uso al uso pues de esta tecnología. Una pregunta muy concreta que hace el compañero Damián. En este momento los dirigentes sindicales, los líderes sociales, los líderes políticos, los líderes populares, los líderes indígenas, todos nos estamos preguntando cómo vamos o cómo hacemos para orientar a todos los docentes para ese reinventarnos, ¿cierto? Para decir, sí tenemos que cambiar, no vamos a llegar a hacer las mismas cosas que hacíamos antes. No porque no solamente porque no se van a poder hacer tan fácilmente, sino porque no deberíamos hacerlas. Deberíamos hacerlas, pero de otra forma. Ya identificamos los contextos, ya identificamos nuestros estudiantes que tienen más dificultades, que tienen la pobreza más evidente, ¿sí? Nosotros eso ya lo descubrimos en esta crisis, porque antes como docentes no sabíamos de que de 40 estudiantes que tengo, hay uno que vive en esa casa de esterilla, que está al lado de un río, que no tiene ni un solo de los medios, y que tocó irle a llevar un mercado, por ejemplo, para poder que esa persona se alimentara. Entonces, esa pregunta, Damián, yo sé que la vamos a maquinar, la vamos a pensar, la vamos a interiorizar mucho, cada uno de los dirigentes, igualmente, por ejemplo, los rectores, el mismo gobierno está mirando, bueno, ¿qué hacemos? Mire que ese secretario de Educación Departamental en Risaralda, dentro del desespero, vaya, contagien a todo mundo, porque yo no tengo cómo llevarle la educación a los muchachos, ¿sí? Entonces, mire que se volvió en una irresponsabilidad de él, pero porque no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Entonces, en eso estamos nosotros. ¿Cómo nos debemos reinventar? Después de ver un panorama, pienso yo, después de ver este panorama, nosotros debemos hacer nuevamente esa planeación de la clase futura, la planeación de la clase post-crisis, ¿sí? De salud, en la que yo ya debo tener un trato diferente con mis estudiantes, debo tener una relación diferente con mis estudiantes, y debo colocar a cada uno y tratarlo a cada uno
de los estudiantes en el contexto en el que está ubicado, porque yo no puedo tratar igual al de estrato 5 como al de estrato 1. Entonces, debo darle ese trato especial y creo que por allí nosotros debemos iniciar. Ayer tenía qué pena ahí que me alargue, Damián, un poquito. Ayer había un debate, por ejemplo, como una profesora, ¿cierto? Y la profesora me dice, no, mi vocación de maestra me dice, yo tengo que ir a llevarle la educación a los muchachos. Y entonces hasta me pasaba por aquí me pasaba un artículo, ¿sí? Eh, no lo encuentro aquí muy rápidamente, pero me pasaba un artículo de un autor o de una persona que nos dice que sale, aquí ya lo tengo, ya está cargando aquí en el celular, pero prácticamente aquí dice, un docente que hizo cartillas para sus alumnos que viven en plena quebrada y fue a repartirlas, ¿sí? La vocación de un docente no conoce de límites. El protagonista de esta grata noticia es Diego Orlando Cruz, un maestro que trabaja en la escuela número 254, Éxodo Jujeño, de Palca, de Aparso, pueblo quebradeño distante a 55 kilómetros de Humahuaca. Esto me imagino que es por allá en México, ¿cierto? Pero entonces la docente me decía, es que yo tengo que hacer eso. Entonces ya la colocaba uno en la decisión. Bueno, pero es muy bonito la vocación, pero también piensa en una responsabilidad social, y esa responsabilidad social nos dice que debes cuidarte tú y debes cuidarlos a ellos, ¿cierto? Pero fue un debate, digamos, bonito, en el cual la maestra, por su vocación, quiere ir, sí o sí, arriesgo mi vida y le llevo la educación al estudiante, ¿cierto? Pero como nosotros, como directivos sindicales, sabemos que eso no lo vamos a orientar, y que a lo que aquí se orienta es, vamos a respetar la vida del otro, vamos a respetar la vida de nosotros, porque el COVID-19 no es un juego y nos vamos a quedar en nuestras casas. Bueno, Marco, Raúl, a propósito de todo este debate, ¿cómo ve el tema de ganar o no el año en este momento? ¿Usted cómo ve qué hacer allí? Pues creo que no más la formulación ya nos invita a que eso tiene que salir del mundo. Los años no se ganan, los años no se pierden. Para los que trabajamos educación y pedagogías críticas, tal vez a veces con un fracaso aprendemos más que con grandes éxitos. Entonces hay que salir de esa idea de ganar y perder, y lo que estamos en un momento en donde lo que tenemos que hacer son grandes aprendizajes. Por ejemplo, cuando escuchaba a Carlos, yo decía, eh, sí, que los dirigentes sociales, o sea, nos comió la pandemia, nos comió todas estas cosas, nos pusieron a usar la tecnología como ferretería, porque creo que ese es otro asunto. No podemos seguir usando la tecnología como ferretería. Tenemos que hacer el paso de convertir a esas herramientas en mediadores pedagógicos y constructores de nuevas subjetividades. Entonces, yo digo, bueno, y como dirigentes sociales, bueno, desde que arrancó este bendito cuarentena, llevamos casi 30 y pucho de líderes sociales asesinados. Entonces, claro, estamos con todas las otras peleas, pero volvemos a que hoy el ejercicio de construir un país distinto está a la orden del día. Y está a la orden del día, y en ese sentido creo que eh, van a perder el año los del Ministerio de Educación, van a perder el año los secretarios de Educación, van a perder el año las escuelas y las instituciones que siguen haciendo todo
replicando el contenido curricular, solo que ahora a través de la ferretería. Eso sí van a perder el año, pero también puede perder el año una organización gremial que no es capaz de comenzar a pensar estos asuntos y exigirle a todos sus afiliados que estos asuntos tienen que ser pensados colectivamente, que esto no lo va a resolver ningún pensador, por más preclaro que sea. Esto lo vamos a resolver colectivamente, construyendo las comunidades de aprendizaje. Ya creo que el profesor Guillermo darle una forma y un proceso a que eso se realice. Entonces, creo que este maravilloso tiempo, un tiempo de excepcionalidad y de desaceleración, nos vuelve sobre las identidades, sobre los procesos que tenemos que hacer, sobre las pedagogías que practicamos. Porque es que tenemos un montón de pedagogías que no son, y ahora las estamos reemplazando con aparatos, sin hacer la reflexión. Y sin hacer la reflexión, ¿cuál es la subjetividad de ese maestro y esa maestro que le está haciendo? Y tampoco pensando en solidaridad que se organizan desde múltiples lugares. Entonces, me parece que el asunto de ganar o perder el año no está en si no somos capaces de aprovechar este cuarto de hora para colocar en la agenda estos asuntos de los que hemos charlado por cada uno de los panelistas en esta conversación. Vamos a perder el año si vamos a volver a la escuela a hacer lo mismo, si vamos a volver a la escuela y no vamos a ser capaces de pensar qué pasó en las familias durante estos 20 días, un mes, 2 meses, para recuperar el mundo interior, en donde le colocamos lo que hacía el maestro, una cosa bien aburrida, ahora los pobres padres de familia que además de resolver sus asuntos tenían que resolver los de los chicos. Entonces yo digo, vamos a perder el año quienes no seamos capaces de pensar y proponer una manera como vamos a construir esa escuela que la crisis llena de posibilidades. Ahí vamos a perder el año. Por eso mi invitación es a la exigencia, a que construyamos la comunidad educativa, que esa comunidad educativa sea capaz de volverse a hacer las preguntas de la pertinencia. ¿Por qué educación en un tiempo de esto? Los gringos hace rato vienen planteando la escuela en casa, porque ya el maestro no es necesario. Más, la ministra de Educación que tienen es una ministra de Educación que su familia ha hecho todos esos procesos de educación en casa y se especializó en programación neurolingüística para, para que los muchachos pudieran resolver todo con videos y tecnología. O sea, entonces, ¿cuál es la propuesta que nosotros tenemos? ¿Cuáles son los caminos que vamos a recorrer? Es la hora de la propuesta, es la hora de la propuesta. Discursos sí, pero con propuestas y con propuestas de cómo, desde el pensamiento crítico, estos mediadores se pueden construir de otra manera, pero también tenemos que recuperar eso que nos había llevado a perder el neoliberalismo. Habíamos perdido el sentido de la comunidad, habíamos perdido el sentido de la solidaridad, habíamos perdido el sentido de las dinámicas colectivas, habíamos perdido el sentido de la construcción de un mundo interior no atomizado desde el consumo, de un mundo interior en donde la subjetividad era realización de las personas. Esa es la pelea por cómo vamos a volver a formar ese ser humano integral y no vamos a seguir dejándonos simplemente cooptar de un orden que colocó el miedo y el pánico al orden del día para apoderarse de la escuela a través de la tecnología. Esa es la tarea. Para ganar el año, ¿no? Señor, yo creo que estamos haciendo las notas para ganar este año. A propósito pues de esto y teniendo en cuenta que ya se nos está terminando el tiempo, quisiera invitarlos a que nos hiciéramos una expresión
de qué herramienta tecnológica estamos usando en este momento que nos haya aportado en esta situación, y una despedida por ahí derecho. Entonces, arrancamos con La que nos Hernán, por parece más favor, eficiente, ¿cierto, Damián? La que darnos nos una parece respuesta más al respecto. eficiente y nos Carlos, no te ha oigo. dado resultado. Carlos, más durito de nuevo, por favor. La herramienta digital que nos ha parecido más eficiente, que nos ha dado más resultado, como para una educación virtual, obviamente, pues, a los que, en el contexto de los que la tienen, ¿cierto? Bueno, yo recomendaría, pues es que se me la pone muy difícil. Utilizo mucha herramienta, pero valiosísimo el video, contarle a los muchachos a través de un video que hago, grabo la pantalla del computador, les voy haciendo, digamos, dando como las indicaciones de lo que hay que hacer en el caso de la edición de video. Les hago videos para irles explicando las herramientas y cómo pueden jugar con ellas, cómo pueden utilizarlas y qué resultados tendrían. Obviamente, pues tener un mínimo, un blog en donde los chicos puedan acceder, en donde el docente pueda colocar sus herramientas y los chicos puedan acceder desde sus celulares, desde un computador, una tablet, desde cualquier, o sea, que sea bien amigable y que los chicos puedan acceder a las secuencias didácticas. ¿Sí? Pero obviamente no sirve si el docente no tiene o no comprende que son simplemente, como lo decía ahorita Raúl, mediadores. Son mediadores para permitirle a un chico, a un niño, una niña, construir sus propios conocimientos. 10 hojas con una explicación para que el niño después responda literalmente lo que le estaban diciendo ahí, no. Es cómo provoco a través de esas herramientas la curiosidad, el deseo del saber, para yo mismo construir esos conocimientos como estudiante. Eso por un lado. Por el otro lado, no quiero irme sin apelar o citar a una profesora que tiene un libro muy bello que se llama La alegría de enseñar, una pedagogía poética. Ella es un libro muy interesante, publicado en el 2014, y ella plantea algo muy bello, cuenta que es fundamental la vocación. Es que también parte de la responsabilidad de lo que está sucediendo en estos momentos es total del Ministerio de Educación, cuando abre la posibilidad a que cualquier profesional entre a la carrera docente. ¿Sí? Ahora lo decía el doctor Raúl, esto es una cuestión de vocación, la vocación, lo que se siente, lo que te apasiona, compartir con el otro. Entonces, digamos que en estos momentos, con ese ingreso de cualquier tipo de profesional a la educación, ella decía que había un efecto nocivo que se hacía evidente, y era que empezó a ser parte de la pedagogía la racionalidad tecnocrática. Entonces convirtieron a la pedagogía en un instrumento, una secuencia, un hacer para lograr en el otro, y entonces eso lo único que apunta es a lo mismo, al mismo modelo neoliberal, al mismo modelo capitalista, a la misma sociedad de consumo. Y de lo que se trata es de que los chicos entiendan que es a través del aprendizaje que te vuelves libre, que dejas de ser manipulable, que te vuelves una persona crítica y propositiva. Entonces, digamos que eso en parte, esa responsabilidad de la crisis de hoy tiene que ver el ministerio, porque muchos de los que están en estos momentos en la educación no tienen la idoneidad, no lo disfrutan, no lo apasionan, sino que están ahí porque llegaron y les falta esas ganas, ese deseo de continuarse formando para ayudarle al otro en su proceso de aprendizaje. Y Muchas por el gracias, otro lado, pero una cosita ya aquí termino, y por el otro lado que la educación no es algo que tenga que ver con algo que implique gestión y control. No, cuando la persona lo hace por vocación, le nace y está permanentemente en un proceso de autoaprendizaje, de autocrítica que le permite identificar qué cosas tiene que mejorar. Entonces yo diría que esta crisis nos va a mostrar muchísimas cosas.
obviamente no podremos volver a lo mismo, no podemos continuar bajo un proceso de educación, bajo un modelo capitalista neoliberal, sino que lo que tenemos que hacer es entendernos como seres humanos, nosotros como maestros, cómo les permitimos a esos niños que se entiendan como seres humanos, parte de una sociedad y parte fundamental en la transformación de sus entornos, de sus contextos. Es allí, en esas pequeñas particularidades, en donde empezamos a hacer una gran transformación social. Pero para eso se necesita es que el maestro lo asuma, lo entienda y empiece desde sí mismo a establecer esas formas del cambio. Porque de otra manera no seguiremos a lo mismo y volveremos a la misma clase tradicional, y peor aún, porque querrán meter todos los contenidos en un pequeño momento, en un pequeño espacio de tiempo para promover, que ahora lo planteaba también. No es la promoción, no se trata de ganar el año, sino de cómo nosotros vamos a lograr de que los muchachos comprendan y entiendan que la educación es un proceso personal. Ese es uno de los temores, que se vuelva el saturar de contenidos. El maestro, por cumplir laboralmente, está mirando sus 30.000 archivos que tiene y que ha consultado para metérselos todo al estudiante para que los lea y los analice, y fuera de eso le coloca un cuestionario de unas 250 preguntas, ¿cierto? Que es como lo tradicional. Y ahí es donde ya se enloquecen no solo, oído, la parte mental de los docentes. No solo se enloquece el estudiante, se enloquece el docente, porque después el estudiante va a pedir con justa causa: revíseme esto que le hice. Y al decir revíseme esto que le hice, por cada pregunta que hace 40 preguntas, porque tiene 40 estudiantes, ¿sí? Y no se sabe cuál es la extensión de esas respuestas, no sabe, o sea, no sabe muchas cosas, y lo que va a hacer es que le va a tocar adaptar una habitación en su casa para arrumar tanto trabajo que va después a recoger, ¿cierto? Damián, bien pueda. Sí, Estela, bueno, despídete del programa, por favor, y responde nuestra pregunta, que es el tema de qué herramienta pones en práctica en este momento. Bueno, pero antes yo sí quiero responder la pregunta que hiciste sobre el año escolar. En Francia ya le dieron a todos los estudiantes el año ganado. Y nosotros no podemos, como creo que anoche se dejaba la duda que no se puede, el año no, este es un proceso que cambió y por eso tampoco podemos empezar a dar nota, porque la evaluación es un proceso formativo distinto. Entonces, ahí sí, todos nos tenemos que cambiar esto y mirar que hay que replantear el currículo para este año y todo el proceso formativo. ¿Qué herramientas se utilizan? Digamos que en esto de las herramientas tecnológicas, pues el video creo que es uno de los más importantes, pero cualquier herramienta que permita el diálogo con el estudiante, que permita que él se haga preguntas, que formule cualquier cuestionamiento, debe ser bienvenida. En este momento de pandemia, nosotros hemos venido utilizando plataformas para hacer conversatorios como este, Zoom, Jitsi, que me parecen muy importantes, donde la gente puede opinar, puede intercambiar ideas, puede exponer su punto de vista y comunicar lo que piensa, lo que siente. Entonces yo pienso que cualquier herramienta que utilice el maestro, pero que permita la conversación, que el muchacho pueda expresarse, decir cómo se siente, qué piensa, porque en este momento es muy importante que él exprese sus emociones, su temor, su situación, todo lo que hay allí. Y finalizo pues agradeciendo el espacio
Agradeciendo los aportes de los otros dos panelistas, la experiencia que tiene Hernán, y a Marco con sus sabias reflexiones, a Carlos por invitarnos a este espacio y a usted, Damián, también. Muchas gracias y muy amables. Bueno, y Marco Raúl, también una reflexión de cierre y qué herramienta estás usando en este momento. Micrófono, Raúl, Sí. por favor. Miren, yo en esta semana, pero y la anterior, he tenido un asunto, y es que yo debía estar en México dando un seminario de pedagogías críticas y educación popular. Entonces, la gente me dijo, no, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer, reorganícelo. Esto ha sido muy bonito porque he tenido que aprender muchas cosas. Y entre otras cosas, todos estos cuentos que he hecho, también volverlos un poco prácticos en la perspectiva de la educación popular. Entonces, yo he venido diseñando unas cosas que llamo unas unidades de aprendizaje. Para este seminario ya lo estamos haciendo, cerramos el primer bloque, nos ha ido muy bien. Tengo 58 personas, que eran las que iban a llegar 70, pero 58 dijeron que había que hacerlo así. Claro que es el triple del trabajo de lo que uno hace. ¿Y por qué los llamo unidades de aprendizaje? Porque yo creo que desde la mirada, eso que nos enseñó con su sabiduría Jesús Martín Barbero, de que en la historia de la humanidad han existido tres grandes lenguajes, el oral, el escrito y el digital, y que es a través de los lenguajes como se construye la estructura lógica de las personas. Entonces, yo lo que he tratado es de decir cómo pongo en juego los tres lenguajes y cómo pongo en juego los tres lenguajes cuestionando la ferretería. Y entonces organicé de tal manera que pudiéramos trabajar todo lo digital como un mediador. Y entonces ahí estamos haciendo acercamientos para poder ver la realidad virtual, que la gente vea videos, para poder acercarnos a toda la cuestión oral, que la gente lea, para acercarnos a esto de que hoy la gente se vuelve prosumidora, la gente tiene que hacer unas elaboración de más media desde sus celulares para poder realizar unos productos. Porque yo creo que esas unidades de aprendizaje tienen que dar cuenta de la manera como concebimos. Y desde mi punto de vista, no es esa la receta, pero tenemos que ir pensando formas en las cuales seamos capaces, en esas unidades de aprendizaje, seamos capaces de hacer integración de los tres lenguajes, porque el mediador pedagógico tecnológico lo que hace es garantizar que esos tres lenguajes construyan la estructura lógica, la estructura de pensamiento, la estructura valorativa y la subjetividad de las personas. Por eso Bueno, creo Carlos, que esa expresión de Jesús Martín aquí se nos cumple, y es que tenemos que comenzar a diseñar unidades de aprendizaje que sean capaces de construir un lenguaje mosaico que recupera los tres lenguajes y no convierte las herramientas en lo fundamental. Como el tablero no fue lo fundamental, como el marcador no fue lo fundamental, etcétera, etcétera. Acá tenemos que comenzar a entender lo digital de otra manera, pero integrado, porque el lenguaje oral existe hace 10.000, 12.000 años. El escrito hace 7.000 años. Este digital tiene 30, 40 años, y entonces ahora consideramos que es la única manera de hacerlo. Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces yo lo estoy resolviendo con estos compañeros mexicanos. Me he divertido mucho con unidades de aprendizaje porque me ha revolcado la cabeza para muchas cosas, y aún para la misma manera como tengo que rediseñar todo todos los días. Es mucho más trabajo, pero nos alborotan las neuronas. bueno, para cerrar el programa, Carlos, unas palabras de despedida
Y bueno, ¿qué herramienta estás usando tú también? Y Ay, cierra tú el perdón, programa, y por favor. gracias a todas y a todos, Damián. Bueno, señor. Gracias a vos por coordinarnos, gracias a Estela, gracias al profe Hernán y desde luego a Carlos, que es viejo colega de búsquedas. Un abrazo para todas y todos. Bueno, muchas gracias a todos por participar en nuestro programa Liderazgo TICS. La idea es contribuir con una responsabilidad social como maestros, como líderes, como intelectuales, poder aportar a los compañeros docentes. Nos gustaría hacer unos programas, digamos, educativos para los estudiantes, pero ya sabemos las deficiencias que hay para que nuestro mensaje llegue allá. Al menos nos ubicamos en poder tratar de orientar a los docentes, de poderles ayudar con alguna duda, con alguna incertidumbre que los docentes tienen, y pues esperamos que continuar con esta actividad. Llevamos ya varios programas, esperamos la confirmación de muchos autores más. Les agradezco a todos, les agradezco a Hernán Mayama, y de una vez los invitamos a que asistamos, a que vamos y nos tomemos un rico café en María Antonia cuando pase esta crisis. Gracias por pagarle a sus empleados, por mantener ese derecho laboral, que sabemos que ellos lo necesitan mucho. Son temas que he hablado con él por el interno, o cuando se le llama a algún domicilio para comprar su café, porque es alguien que vende esa parte, que comercializa con este café. Gracias a Estela. Nos quedamos debiendo todos el abrazo, el beso. Esperamos que cuando pase esta crisis lo podamos hacer. Marco, muchas gracias por sus reflexiones. Siempre me ha encantado la forma en la que usted ve las cosas, la forma en que las transmite, y el lenguaje en el que nosotros podemos comprender esta situación. Créame que su apariencia de hoy está mejorando. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Ese blanco transparente le queda muy bien. Bueno, ya el blanco se extiende por todo el cuerpo. Compañero Damián, muchas gracias por la participación en este programa también, y esperamos que esta responsabilidad social que estamos cumpliendo, voluntaria, y por eso le agradezco, Damián, porque pues la palabra voluntaria dice mucho, y es que lo hacemos de corazón, lo hacemos de vocación. Sabemos, mire que esto resultó bueno, nosotros nos gusta la comunicación, ¿qué vamos a hacer en comunicación para esta temporada? Y listo, hagamos esto, y mire que lo estamos haciendo, creo que bien. Este programa salió espectacular. Muchas gracias a todos, bien pueda finalice el programa, compañero Damián. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa y muy amables por su presencia. Hasta luego. Muchas gracias. Abrazos para todos.